Estuve hace tiempo que fue la reunión conmigo. Vuelvo de vacaciones. Y bueno, en general de lo que se acuerda de las reuniones es uno siempre tiene algo de lo propio, así que me acuerdo de los debates que hubo en esa reunión y fundamentalmente de algunas cosas que yo pensé, no pude revisar la reunión, pero Mendiguren pidió la reunión en relación a la carta abierta número 11, por algunas cosas que la carta abierta número 11 estaban planteadas en la carta número 11. Yo no recuerdo más que tres aspectos, de hecho los compañeros pueden completar, todos, algunos estuvimos en esa reunión. Creo que particularmente intentó discutir con algunos aspectos que la carta decía, o de algún modo plantear una cantidad de posiciones, defensa muy cerrada de lo actuado personalmente, muy enfática y muy cerrada de lo actuado personalmente durante todo el proceso posterior a la convertibilidad, y durante ese proceso posterior a la convertibilidad dándolo como genéticamente originado en el año 2002, y desde, creo que es un punto de vista más o menos compartido, pero estableciendo niveles de continuidad entre el proceso inicial de 2002 y lo que se subsiguió después del 2003 con la asunción de Néstor Kirchner, ¿no? Planteó lo que básicamente él considera el momento fundamental, que fue el tema de la salida de la convertibilidad. Hubo una reivindicación de él como un hecho fundamental del grupo que se reunió ya desde fines de la década del 90, en la época de Dualde, de empresarios convocados por la Iglesia. Ahora yo no me acuerdo el nombre que tenía esto, y a partir de allí que se había iniciado un proceso de salvación nacional a partir de la confrontación de dos grupos en el empresariado, que era el grupo de los devaluadores y el grupo de los dolarizadores, y que eso había sido una batalla muy fuerte, y que el grupo de los devaluadores que planteaban la salida de la convertibilidad había logrado salvar de algún modo la posibilidad de un proyecto nacional a partir de las medidas que se tomaron después de la caída del año, después de la salida después de los acontecimientos del 2001, la Reunión Popular, etc. Y él hizo una defensa y una descripción de su participación en todo este proyecto. Los temas entonces que estaban planteados eran claramente que la Carta 11 marcaba en parte de su texto la fuerte regresividad distributiva y descenso de las condiciones de vida de la población, el aumento del desempleo que se vivieron con posterioridad a la devaluación, sobre la base de una caracterización que hacía la Carta, que los grupos, que las características de la política y la hegemonía que se tuvo en el proceso iniciado en el año 2002 hasta la asunción de Néstor Kirchner era de un carácter distinto a lo que irrumpiría después, que es lo que hace el análisis de la Carta, que era una política de un tono diferente, que era una política más distributiva, sobre la base de un enfoque mucho más mercado internista, y un enfoque mercado internista frente a un modelo industrial exportador de salarios bajos, que era el proyecto que estaba establecido por parte del dualdismo. De manera que allí hubo un debate respecto a si hubo un corte o no hubo un corte con el nacimiento del kirchnerismo, y el cual fue, si bien esto siempre es una continuidad, siempre es difuso, uno nunca puede fijar el momento, la historia no obedece a particiones de estas características, pero en relación así el proyecto que actualmente vivimos nació en el año 2003 o nació en el año 2002, y inclusive una discusión alrededor de
quiénes eran los fundadores o protagonistas principales en relación al proyecto. Hubo otras discusiones con Mendiguren y algunos planteos que se hicieron también en relación a la carta. La carta planteaba también la cuestión de que la Unión Industrial Argentina no había en su momento respaldado la política de retenciones establecida por el gobierno nacional cuando fue el momento del conflicto. Bueno, allí hubo una respuesta en relación a que la correlación de fuerzas de la Unión Industrial no daba para ello, y de algún modo alguien planteó también allí la existencia de una solicitada donde firmaban con otras organizaciones, ¿no?, también empresarias, en relación a tratar de mediar entre las dos partes de un conflicto, cuando la carta lo que sostenía era la carta lo que sostenía era justamente que era un momento para tomar partido, porque los grandes beneficiarios de un proyecto con retenciones y de tipo de cambio múltiple son aquellos que están desempeñando un papel en el momento para el desarrollo industrial de la nación, grandes beneficiarios en un proceso de transferencia de ingresos que implicaba un apoyo a la industria, y que entonces allí había una defección en términos de respaldar un proyecto, y que eso había sido un tema muy importante para que la cosa terminara resolviéndose como se resolvió. Allí hubo una respuesta en relación a las dinámicas empresarias. Y por la tercera cuestión era la cuestión, creo que es una cuestión pesada, en relación a que después de muchos años del proceso también planteado por la carta, del proceso de industrialización en la Argentina, de la vigencia del proyecto proindustrial en la Argentina, del proyecto productivista en la Argentina, los capitales que habían salido del país en el proceso de extranjerización de empresas grandes sobre fines de en la segunda mitad de la década del 90, no habían regresado, y los procesos habituales de fuga de capitales tenían continuidad, lo que representaba un no compromiso real desde el punto de vista económico de este sector concentrado industrial en el proyecto de industrialización desde una visión nacional y tuviera un mayor componente político. Bueno, él planteó que era muy dificultoso que estos procesos de regreso del capital, y planteó una cantidad de cuestiones, algunas de las cuales tenían que ver con el incentivo a que estos capitales regresen, y esos incentivos a que estos capitales regresen no quedaron muy definidos por parte de él, pero aparecieron algunas ideas que desde mi punto de vista reflejan políticas ofertistas que no son típicas de las desempeñadas por el gobierno nacional actual, son típicas de la vieja época, y de todos modos ahí se le insistió en términos de que, y en esto, bueno, lo asumo personalmente, digamos que el estímulo principal al regreso del capital y a la posibilidad del despliegue nacional eran las políticas de demanda y el crecimiento del nivel del producto, que las alternativas de impulsar la inversión por el lado de los estímulos a la ganancia no eran los estímulos típicos de este modelo, sino que este modelo tenía los estímulos de cantidades, los estímulos de una estrategia de mercado interno, etc. Frente a la cual él no se manifestó de ninguna manera en contra, pero evidentemente en encontrar respuestas a la ausencia del regreso de los capitales estos grandes nacionales que fugaron durante la década durante los procesos de tranquilización del final de la última etapa del menemismo, habían sido un problema. Él se presentó como colaborador del proyecto con su capacidad la capacidad de negociación, con su capacidad de intermediación. Hay problemas viejos con Moyano.
tuvo una actitud como son los empresarios, muy enfática, muy decidida, etcétera, pero de establecer un diálogo abierto. Propuso seguir charlando con carta abierta. Se manifestó comprometido con la continuidad del diálogo con Carta y otros ámbitos, con la apertura de la Unión de estos ámbitos. De todos modos, y esto es también un tema de polémica, no coincide con plantear la referencialidad principal del proyecto en curso en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Para él hubo otros papeles que se jugaron, por ejemplo, de Alfonsín y Duhalde, y la forma en que él negoció con ellos la posibilidad de la salida de la convertibilidad, una posición política que en general la planteó siempre alineada en función de la herencia histórica del movimiento industrial nacional que desempeña la Unión Industrial Argentina. Ahora las alianzas son de carácter distinto, y también frente al debate respecto de si todo el empresariado debía permanecer unido en la central o si era necesaria la creación de una central que estuviera más, o de un agrupamiento que estuviera más la representación del empresariado más comprometido con el proyecto del empresariado local, de alguna manera no conjuntamente con los empresarios extranjeros, con Ratazzi, con los restos del neoliberalismo que se alternan. Él aclaró que el tema de las gestiones de la UIA eran alternadas por cuestiones convenidas entre el grupo transnacionalizado y el grupo. Me pidieron que lo cuente, ahora déjenme un segundo. Él manifestó que para él predominaba la idea de la central única sobre la base de los roles que esa central única empresaria juega en términos de las negociaciones salariales con las centrales con la central de los trabajadores, y sobre la posibilidad también de poder neutralizar a los sectores más liberales de la UIA que tenían que negociar con ellos. En fin, una noción que era preferible que estuvieran todos juntos. Sé que esto, después de varios meses, está muy teñido de una mirada, porque puede haber varias miradas respecto de esta reunión con Mendiguren, y creo que sí, lo que es importante es que así como Carta Abierta es un ámbito de discusión, un ámbito de debate, un ámbito donde presentamos documentos, evidentemente el impacto del documento sobre, por lo menos, también por lo menos de Mendiguren, fue un impacto que provocó el debate, provocó la inquietud, que puso el dedo allí en algunos problemas centrales que no están de alguna manera siendo un grado de correspondencia entre lo dicho y lo hecho por parte de una burguesía industrial que ha sido muy favorecida por la política económica del gobierno, y que de la cual se aspiraba a que juegue un rol mucho más decidido en términos de la capitalización y proceso de producción, aumento de la oferta, diversificación de la oferta y construcción de una estructura productiva en Argentina. Bueno, esta es una visión cegada, como todas las subjetivas que hay respecto de la reunión con Mendiguren.